Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de hidrodinámica, que como habíamos dicho, es el estudio de los líquidos en movimiento, distribución de presiones y velocidades de líquidos en movimiento. El primer concepto que vamos a analizar es el concepto de caudal. Y decimos que caudal es el volumen de líquido que atraviesa la sección transversal en una unidad de tiempo. Entonces vamos a considerar esta porción de cañería por donde puede estar circulando un determinado líquido, por ejemplo, agua. Y vamos a intentar calcular el caudal de líquido, entonces, que atraviesa la sección en una unidad de tiempo. Dijimos que este volumen lo podemos calcular, el volumen de toda esta porción de cañería, la podemos calcular como la sección por esta distancia, que estaría representando el largo de la cañería, sobre tiempo. A su vez, en física, la distancia la podés medir como velocidad por tiempo. Quiere decir que en la fórmula original vos podés reemplazar volumen por sección por distancia y luego distancia por velocidad por tiempo. Te quedaría expresada de esta manera. Podemos simplificar, tiempo con tiempo se pueden simplificar porque uno está multiplicando y el otro está dividiendo, y te queda entonces expresado el caudal de esta manera, como la sección por la velocidad. Metros cuadrados, la sección, metros por segundo, la velocidad. Son dos maneras distintas entonces de expresar el concepto caudal. Sección por velocidad o volumen por unidad de tiempo. Vamos a hacernos ciertas preguntas y tratar de responderlas. ¿Puede, por ejemplo, un alfiler flotar en el agua? De acuerdo a lo que estuvimos analizando cuando hablamos del principio de Arquímedes, podríamos inferir que no, pero sin embargo puede flotar en el agua, como estamos viendo en esta imagen. Un alfiler, una aguja, puede flotar sobre una película líquida. Si vos en un recipiente con agua colocás un tubo capilar, capilar quiere decir que tiene un diámetro muy pequeño, el agua puede subir en el interior de ese capilar y lo podemos verificar, pese a que el principio de vasos comunicantes te cuenta que el nivel se debería mantener en un mismo plano horizontal. Y por último, a pesar de que yo te conté que los líquidos no tienen forma propia, una gota de agua que cae sobre una superficie tiene una forma absolutamente definida. Y esto pasa porque estos principios que nosotros estuvimos analizando en el tema hidrostática no se verifican en porciones muy pequeñas de líquidos o en el interior de tubos de diámetros pequeños. Entonces vamos a hablar de dos conceptos. El primer concepto es el de tensión superficial. Y para poder definir la tensión superficial, vamos a analizar el comportamiento de las moléculas que tiene un líquido. Esta molécula, que está en el interior del líquido o en el seno del líquido, tiene resultantes o tiene fuerzas, mejor dicho, que se van contrarrestando unas con otras, ¿sí? Se van anulando o contrarrestando unas con otras. Y de este modo, la resultante final de todas estas fuerzas es cero. Sin embargo, las moléculas que están sobre la superficie del líquido tienen un comportamiento distinto. ¿Por qué? Porque no todas las fuerzas tienen una fuerza igual y contraria que la anule o que la contrarreste. Entonces, en el caso de las moléculas superficiales, podemos decir que nos encontramos con una resultante máxima que está dirigida hacia el interior del líquido. Y esto define
el concepto de la tensión superficial, porque todas estas moléculas que están encadenadas entre sí generan una tensión y hacen que esta superficie libre del líquido o la superficie de separación entre dos líquidos distintos se comporten como una membrana elástica o como una piel resistente, como si fuera la piel resistente o la membrana de un tambor. Entonces, gracias a este efecto, es que puede apoyarse con cuidado una aguja o un alfiler sobre esta película o sobre esta membrana líquida, y por eso es que también puede, a lo mejor un insecto pequeño, caminar sobre la superficie de un líquido sin llegar a hundirse. Otro concepto que vamos a analizar es el concepto de capilaridad, que se da justamente, como en este caso, en el interior de tubos capilares, de tubos de diámetros muy, muy pequeños. Y entonces nos encontramos con dos diferencias o con dos comportamientos distintos. El primer comportamiento se da en el caso de líquidos que mojan las paredes del recipiente o del capilar. Esta sería entonces la pared del capilar, y en el caso de este líquido que moja la pared del capilar, las fuerzas que se generan entre el líquido y el capilar son fuerzas de atracción, generando, como ves acá, un ángulo de mojado. Este ángulo se denomina ángulo de mojado, en este caso cóncavo. ¿Por qué? Justamente porque prevalecen justamente las fuerzas de atracción entre las moléculas del líquido y las paredes del tubo capilar. Caso contrario, podemos hablar de líquidos que no mojan las paredes del recipiente, porque existen o prevalecen las fuerzas de repulsión entre las paredes entre las moléculas del líquido y las paredes del capilar. En este caso, están formando un ángulo de mojado convexo. El primer caso sería el caso de agua en un tubo capilar, y el segundo caso sería el caso del mercurio en un tubo capilar. Entonces podemos definir el concepto de capilaridad como la capacidad que tienen determinados materiales de absorber líquidos venciendo la ley de la gravedad y gracias a la tensión superficial. Vamos a analizar una ley, que es la ley de Jurin, que te cuenta justamente qué altura tiene o cuál es la altura de ascensión del líquido en el interior de un tubo capilar, en el caso del agua, y cuál es la altura de depresión del líquido en un tubo capilar en el caso del mercurio. ¿Qué dice Jurin? Jurin dice que esta altura de ascensión o de depresión capilar depende de la tensión superficial del líquido, representado con la letra F, el peso específico del líquido y el diámetro del capilar. Entonces, fíjate que para un mismo líquido, la tensión superficial y el peso específico es una constante, y la única variable que vos vas a tener en esta fórmula justamente es el diámetro del capilar. ¿Qué dice Jurin? Que para un mismo líquido, las ascensiones o depresiones capilares son inversamente proporcionales a los diámetros de los tubos. ¿Qué quiere decir esto? Lo vemos representado en este esquema, en este gráfico, que cuanto menor sea el diámetro del tubo capilar, mayor va a ser la altura de ascensión del líquido en su interior. Acá nos encontramos con 3 tubos capilares de distinto diámetro,
y fíjate que el tubo de menor diámetro, el capilar de menor diámetro, es en el cual se genera la mayor ascensión. ¿Para qué nos sirve este concepto de capilaridad? Para analizar, por ejemplo, la capilaridad que se puede dar en la vegetación o la capilaridad que se puede dar en los muros. En la vegetación, por ejemplo, los nutrientes del suelo ascienden a través de la vegetación justamente por los capilares que ella misma tienen. Y en los muros, la humedad proveniente del suelo puede llegar a ascender a través de los capilares del material. ¿Cuáles serían estos capilares? Los materiales generalmente que se usan en la construcción, como puede ser la mampostería de ladrillos, son materiales porosos. Esos poros se comportan como capilares, dejando entonces que esta humedad proveniente del suelo ascienda a través de estos capilares, provocando problemas de humedad, por ejemplo, en paredes. ¿Cómo contrarrestamos este fenómeno de capilaridad en muros y en cimientos? Hay dos formas de contrarrestarlo. Una de las maneras es inyectando resinas en estos muros. Estas resinas justamente lo que hacen es sellar esos capilares y de esta manera impiden la ascensión del líquido. Y otra forma es generando barreras hidrófugas que cumplen la misma función. Son barreras impermeables que impiden también la ascensión del líquido a través de los muros. Estas barreras impermeables o barreras hidrófugas tienen que ser continuas. Fíjate que en este caso la continuidad se genera a través de los solados para que no tenga filtraciones en ninguno de sus puntos. Acá tienen una bibliografía como para poder ampliar el tema en el caso de que lo consideren necesario.